Imagine una antigua biblioteca en el desierto egipcio, donde entre las arenas del tiempo yacen pergaminos que guardan secretos que podrían dar un vuelco a nuestra comprensión de la historia. Imagine el olor a papiro viejo, la tinta apenas perceptible en páginas amarillentas y el susurro del viento que tocó esas mismas líneas hace 17 siglos. Ahora, imagine que uno de esos pergaminos cuenta una historia que nos hace mirar la traición más famosa del mundo con ojos completamente distintos. Saludos, mis queridos oyentes, donde quiera que estéis en esta tarde tranquila o noche profunda. Poned en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es. Siempre me interesa saber a dónde os ha llevado esta historia. Esta noche vamos a hacer un viaje a través de los tiempos, al lugar donde se cruzan la fe y la duda, donde los textos antiguos encierran enigmas que pueden sacudir los cimientos mismos de lo que creemos que es verdad. Años 70 del siglo XX. En algún lugar de las regiones desérticas del Egipto Medio, entre las colinas abrasadas por el sol y las ruinas antiguas, los lugareños tropiezan con algo insólito. No se trata del oro de los faraones ni de sarcófagos decorados. Es un códice, una gavilla de hojas de papiro escritas en lengua copta hace 1700 años. En aquel momento, nadie sospechaba que este hallazgo se convertiría en uno de los descubrimientos religiosos más controvertidos de nuestro tiempo. El códice viajó por las manos de anticuarios durante décadas, pasando de un coleccionista a otro, hasta que finalmente acabó en manos de estudiosos a principios de la década de 2000. Y cuando los expertos empezaron a descifrar los escritos coptos, se dieron cuenta de que tenían en sus manos algo realmente asombroso, un texto que se autodenominaba el Evangelio de Judas. Intente por un momento sentir la emoción que se apoderó de los investigadores. Durante siglos, el nombre de Judas Iscariote ha sido sinónimo de traición, símbolo de codicia y apostasía. En la tradición cristiana, es el archiviolador, el que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Pero, ¿y si esta historia tuviera un lado muy diferente? ¿Y si la traición no fue tal, sino un acto supremo de fe y comprensión? El antiguo papiro susurraba una historia diferente. Aquí, Judas no es un traidor codicioso, sino un discípulo elegido, el único que comprendía la verdadera naturaleza de su maestro.
Aquí, Jesús no es una víctima de las circunstancias, sino un sabio mentor que él mismo pide a Judas que haga lo que el mundo consideraría una traición. Los superarás a todos, le dice Jesús a Judas en este texto, porque sacrificarás al hombre que me lleva. Pero para comprender la profundidad de esta historia, tenemos que sumergirnos en el mundo que existía en los albores del cristianismo. Un mundo en el que diferentes grupos de creyentes discutían no solo sobre quién era Jesús, sino sobre la propia naturaleza de la realidad, sobre lo que es bueno y malo, sobre el sentido de la existencia humana. Imaginemos los primeros siglos de nuestra era. El Imperio Romano se extiende desde la brumosa Albión hasta las ardientes arenas de Egipto, uniendo bajo su dominio a decenas de pueblos, cada uno con sus propios dioses, tradiciones y creencias. En este abigarrado mundo de ideas surge una nueva religión, el cristianismo, pero dista mucho de estar unificada. Diferentes grupos de cristianos entendían las enseñanzas de Jesús de distintas maneras, y entre ellos destacaba una corriente especial, que los historiadores llamarían más tarde gnosticismo. La palabra gnosticismo procede del griego gnosis, conocimiento, pero no se trataba solo de conocimiento en el sentido moderno, no de un conjunto de hechos o habilidades. Era un conocimiento especial, místico, sobre la naturaleza del ser, sobre los misterios del universo, sobre quiénes somos realmente y cómo encontrar el camino hacia la verdadera liberación. Los gnósticos miraban el mundo con ojos muy distintos a los nuestros. Para ellos, la realidad visible no era la creación buena de un Dios amoroso. Al contrario, veían el mundo material como una trampa, una prisión para las chispas divinas aprisionadas en las almas humanas. Creían que el Dios verdadero e incognoscible estaba mucho más allá de este mundo y que nuestro universo había sido creado por seres inferiores, arcontes y demiurgos que ignoraban el mundo superior o intentaban deliberadamente mantener a la gente en la ignorancia. En su mitología, el demiurgo no es un villano en el sentido habitual, sino un ser ignorante o limitado. Al crear el mundo, se creyó una deidad suprema. A veces se le representaba como Yaldabaoth o Saklas, nombres que suenan a conjuros de antiguos papiros mágicos. Este demiurgo creó el universo material, ignorante de la existencia del Dios verdadero e inefable que habita en reinos de luz
incomprensibles. Para los gnósticos, la salvación no llegaba a través de la fe o las buenas obras en el sentido tradicional, sino a través de la gnosis, una iluminación repentina que revelaba la verdadera naturaleza del hombre. Creían que en cada persona, o al menos en unos pocos elegidos, estaba contenida una chispa de luz divina, una parte del verdadero Dios que languidecía en la prisión del cuerpo material. La tarea consistía en despertar esta chispa, realizar la propia naturaleza divina y encontrar el camino de regreso al reino de la luz. Esta filosofía era radicalmente distinta del cristianismo que conocemos hoy. Mientras que el cristianismo canónico veía el mundo como una creación de Dios, aunque manchada por el pecado, los gnósticos veían el acto mismo de la creación como un error o incluso un acto malicioso, mientras que los cristianos tradicionales esperaban una resurrección en la carne y una transformación del mundo. Los gnósticos soñaban con una liberación completa de la materia y un retorno a un estado incorpóreo del espíritu. En este contexto, la figura de Jesús adquirió un significado muy especial. Para los gnósticos, no era Dios que se hizo hombre en el sentido tradicional. Más bien, era un mensajero de los reinos superiores, un eón o manifestación del Logos que vino al mundo para traer la gnosis, el conocimiento secreto de cómo salir de la prisión material. Sus enseñanzas no trataban tanto del amor y el perdón como del despertar y la iluminación. Muchos textos gnósticos muestran a Jesús riendo, no con alegría, sino con ironía o compasión, por quienes no comprenden la verdadera naturaleza de la realidad. En el Evangelio de Judas vemos precisamente a un Jesús así, que se ríe de los discípulos que adoran a un Dios falso y ofrecen sacrificios al demiurgo, sin darse cuenta de que la verdadera deidad está más allá de este mundo. Los gnósticos distaban mucho de ser un movimiento único. Había muchas escuelas y corrientes entre ellos, cada una con sus propias peculiaridades y matices en la comprensión de la cosmología y las vías de salvación. Estaban los setianos, que veneraban al bíblico Set como encarnación de la sabiduría divina. Estaban los cainitas, que daban la vuelta a las historias bíblicas, convirtiendo en héroes a quienes la tradición consideraba villanos. Caín, los habitantes de Sodoma y, lo que es más importante para nuestra historia, Judas Iscariote. Los cainitas sostenían que los malos bíblicos
eran en realidad los portadores del verdadero conocimiento, rebeldes contra la tiranía del demiurgo. Según su interpretación, Caín mató a Abel no por celos, sino porque comprendía la depravación del mundo. Los habitantes de Sodoma fueron castigados no por sus pecados, sino por su deseo de liberarse de las leyes opresivas de un Dios falso. Y Judas, en esta tradición, no se convirtió en un traidor, sino en un héroe, el único discípulo que comprendió la verdadera misión de Jesús. Estas ideas pueden parecernos extrañas o incluso chocantes, pero reflejaban la profunda desilusión y la crisis espiritual que vivían muchas personas en los primeros siglos de nuestra era. El mundo parecía a menudo un lugar de sufrimiento e injusticia, guerras, enfermedades, esclavitud, desigualdad social. Todo ello llevaba a las personas pensantes a preguntarse: ¿podría un Dios bueno ser responsable de semejante realidad? El gnosticismo ofrecía una respuesta radical. No. El Dios verdadero creó el mundo. Todo el mal y el sufrimiento provienen del hecho de que estamos aprisionados en la creación de un demiurgo inferior e imperfecto. Pero tenemos esperanza. La chispa de luz divina que hay en nosotros puede despertarse y podemos encontrar el camino de vuelta al reino del Dios verdadero. En esta cosmovisión, la muerte del cuerpo no era una tragedia. Al contrario, era una liberación del espíritu de su prisión material. Por eso, cuando Jesús, en el Evangelio de Judas, pide a su discípulo elegido que le ayude a deshacerse de su caparazón físico, no se trata de una petición de traición, sino del mayor acto de amor y comprensión. Ahora que ya tenemos el aliento de la época, cuando las diversas corrientes del pensamiento cristiano aún estaban tomando forma, volvamos a nuestro misterioso papiro. El Codex Chacos, como han bautizado los estudiosos a este antiguo libro en honor del anticuario por cuyas manos pasó, contenía más de un texto. Pero fue el Evangelio de Judas el que se convirtió en el hallazgo más sensacional. Imaginemos el trabajo de los restauradores, que día tras día, milímetro tras milímetro, restauraban las frágiles hojas de papiro. Cada fragmento era como una pieza de un antiguo mosaico, y solo poco a poco, con infinita paciencia y cuidado, empezó a surgir la imagen del conjunto. Las letras coptas, escritas hace 1700 años por un escriba desconocido, se convirtieron poco a poco en palabras.
las palabras en frases, las frases en una historia maravillosa. La mayoría de los eruditos coinciden en que el manuscrito copto que tenemos hoy se creó en algún momento entre el 240 y el 320 d.C., pero no es más que una copia, una traducción de un original griego anterior que, según los eruditos, fue escrito mucho antes, quizá a mediados del siglo II. Esto convierte al Evangelio de Judas en uno de los primeros textos apócrifos, contemporáneo o incluso precursor de muchas de las obras que más tarde entrarían en el canon del Nuevo Testamento. El propio título del texto encierra un interesante misterio. El Evangelio de Judas puede traducirse de dos maneras, o como la buena noticia escrita por Judas, o como la buena noticia sobre Judas. Pero como el texto siempre se refiere a Judas en tercera persona, parece más probable la segunda interpretación. Es un relato sobre Judas, no un relato en la persona de Judas. ¿Y qué historia? El texto se presenta como la palabra oculta que Jesús dijo, hablando a Judas Iscariote en revelación, 3 días antes de la Pascua. Ya en estas primeras líneas se percibe una atmósfera especial de misterio y de elección. No se trata de un sermón público dirigido a una multitud, ni de una instrucción dada a todos los discípulos. Es una conversación íntima entre un maestro y su seguidor más comprensivo. En el cristianismo canónico, estamos acostumbrados a la imagen de Jesús sufriente, compasivo, lleno de amor y dolor por la humanidad. Pero el Jesús del Evangelio de Judas es diferente. Se ríe mucho, y esa risa se oye en casi todas las páginas del texto. Se ríe de los discípulos que ofrecen sacrificios de pan, pensando que están sirviendo al Dios verdadero. Se ríe de su falta de comprensión, de su apego al mundo material, de su miedo a la muerte. Esta risa no es cruel, ni burlona en un sentido maligno, sino más bien la risa de un ser iluminado que ve la naturaleza ilusoria de lo que otros confunden con la realidad. Imaginemos a un adulto que observa a unos niños jugando en un arenero, no con ira, sino con la suave comprensión de que los niños confunden sus castillos de arena con algo muy importante y real. ¿Por qué os avergonzáis?, pregunta Jesús a sus discípulos cuando se enfadan por su risa. Y en esta pregunta se escucha toda la esencia de la cosmovisión gnóstica. ¿Por qué preocuparse por algo que no tiene verdadera realidad? ¿Por qué sufrir por ilusiones? Los otros discípulos de este texto
aparecen bajo una luz muy desagradable. Se les muestra como personas que no comprenden la verdadera naturaleza de su maestro, que adoran a un Dios falso y realizan rituales sin sentido. Incluso tienen sueños en los que ofrecen sacrificios en el templo y se los cuentan a Jesús, esperando alabanzas. Pero Jesús solo sacude la cabeza. Ay del fruto que engaña a la gente, y ay de la carne que depende del alma. Y en medio de toda esta incomprensión, solo Judas destaca como el que realmente ve. Cuando los demás discípulos se postran ante Jesús, Judas permanece de pie. Cuando le llaman Hijo de nuestro Dios, Judas dice: Yo sé quién eres y de dónde vienes. Eres del reino inmortal de Barbelo. Barbelo es un nombre de la mitología gnóstica que denota una de las altas emanaciones del Dios verdadero. El primer pensamiento del Padre incognoscible. Para ello, Jesús se lleva a Judas aparte y comienza a revelarle los misterios del universo. Le cuenta cómo surgió el universo, la compleja jerarquía de los seres divinos y cómo el mundo material se convirtió en una trampa para las partículas de luz divina. Estas revelaciones ocupan gran parte del texto y representan uno de los mitos cosmogónicos gnósticos más detallados que han sobrevivido. Hay algo a la vez grandioso y conmovedoramente humano en esta cosmología. Imaginemos que en algún lugar del infinito existe un Dios verdadero e incognoscible, que trasciende todos los conceptos humanos hasta el punto de que ni siquiera se le puede llamar existente en el sentido ordinario de la palabra. De él emanan emanaciones, como la luz emana del sol, seres divinos, cada uno de los cuales lleva una partícula de la perfección original, pero en una forma más comprensible. Sin embargo, en algún momento de esta historia divina, algo salió mal. Uno de estos seres, un demiurgo llamado Saclas en el Evangelio de Judas, que significa tonto, se imaginó que era el Dios supremo. Creó el universo material, inconsciente de la existencia de la verdadera fuente del ser. Y lo que es peor, creó a los seres humanos, prisionó partículas de luz divina en sus cuerpos, convirtiéndolos en prisioneros de su propia creación. Pero la historia no termina ahí. El Dios verdadero no podía dejar cautivas a sus chispas para siempre. Envió una emanación del Logo, la palabra divina, al mundo para despertar a la gente del sueño, de la ignorancia, y mostrarles el camino a casa.
Esta emanación era Jesús, pero no Jesús como persona histórica, sino Jesús como fuerza cósmica de iluminación. En este contexto, el cuerpo físico de Jesús no se convierte en templo de la divinidad, sino en un caparazón temporal del que hay que liberarse. Y aquí aparece el papel de Judas, no como traidor, sino como co-conspirador en el gran plan de liberación. Sacrificarás al hombre que me lleva, dice Jesús a Judas. Esta frase puede parecer misteriosa, pero en el contexto gnóstico su significado es claro. Judas ayudará al Espíritu Divino de Jesús a liberarse de su envoltura material. Además, Jesús promete a Judas un lugar especial en la jerarquía cósmica. Lo llama el 13º demonio, un título que puede parecer ofensivo, pero que en el marco de referencia gnóstico tiene un significado muy diferente. Algunos estudiosos interpretan esto como una indicación de que Judas se convertirá en el gobernante de este mundo material, no en el sentido de poder terrenal, sino en el sentido de un papel cósmico, ayudando a otras almas a encontrar su camino hacia la liberación. Esta interpretación del papel de Judas difiere radicalmente no solo del cristianismo canónico, sino también de la imagen que se fue desarrollando gradualmente en la literatura cristiana primitiva. En el Evangelio de Marcos, el más antiguo de los evangelios canónicos, Judas sigue siendo simplemente uno de los 12 que le traicionó. Ningún motivo especial, ninguna demonización. Pero ya en Mateo aparece el motivo de la codicia: 30 monedas de plata. En el Evangelio de Lucas, Judas actúa bajo la influencia de Satanás. Y en el Evangelio de Juan ya se le describe como un ladrón que robó del tesoro general. El Evangelio de Judas ofrece una trayectoria completamente opuesta de desarrollo del personaje. Aquí no hay codicia, ni obsesión por Satán, ni remordimiento, ni suicidio. Judas cumple su misión como un acto de suprema comprensión y lealtad, y el texto termina simplemente: y recibió el dinero y lo entregó a ellos. Punto y final. Sin dramas ni emociones, solo el cumplimiento de un plan cósmico. Pero para comprender plenamente lo revolucionario que fue este texto para su época, tenemos que imaginarnos el mundo en el que apareció. Era un mundo de feroces controversias teológicas, en el que diferentes grupos de cristianos luchaban no solo por las almas de los creyentes, sino también por el derecho a determinar cuál era la verdadera enseñanza de Cristo.
Imagine una antigua biblioteca en el desierto egipcio, donde entre las arenas del tiempo yacen pergaminos que guardan secretos que podrían dar un vuelco a nuestra comprensión de la historia. Imagine el olor a papiro viejo, la tinta apenas perceptible en páginas amarillentas y el susurro del viento que tocó esas mismas líneas hace 17 siglos. Ahora imagine que uno de esos pergaminos cuenta una historia que nos hace mirar la traición más famosa del mundo con ojos completamente distintos. Saludos, mis queridos oyentes. Donde quiera que estéis en esta tarde tranquila o noche profunda, poned en los comentarios de qué ciudad sois y qué hora es. Siempre me interesa saber a dónde os ha llevado esta historia. Esta noche vamos a hacer un viaje a través de los tiempos, al lugar donde se cruzan la fe y la duda, donde los textos antiguos encierran enigmas que pueden sacudir los cimientos mismos de lo que creemos que es verdad. Años 70 del siglo XX. En algún lugar de las regiones desérticas del Egipto Medio, entre las colinas abrasadas por el sol y las antiguas ruinas, los lugareños tropiezan con algo insólito. No se trata del oro de los faraones, ni de sarcófagos decorados. Es un códice, una gavilla de hojas de papiro escritas en lengua copta hace 1700 años. En aquel momento, nadie sospechaba que este hallazgo se convertiría en uno de los descubrimientos religiosos más controvertidos de nuestro tiempo. El códice viajó durante décadas por las manos de anticuarios, pasando de un coleccionista a otro, hasta que finalmente acabó en manos de estudiosos a principios de la década de 2000. Y cuando los expertos empezaron a descifrar los escritos coptos, se dieron cuenta de que tenían entre manos algo realmente asombroso, un texto que se autodenominaba el Evangelio de Judas. Intente por un momento sentir la emoción que se apoderó de los investigadores. Durante siglos, el nombre de Judas Iscariote ha sido sinónimo de traición, símbolo de codicia y apostasía. En la tradición cristiana, es el archiviolador, el que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Pero, ¿y si esta historia tuviera un lado muy diferente? ¿Y si la traición no fue tal, sino un acto supremo de fe y comprensión? El antiguo papiro susurraba una historia diferente. Aquí, Judas no es un traidor codicioso, sino un discípulo elegido, el único que comprendía la verdadera naturaleza de su maestro.
Aquí, Jesús no es una víctima de las circunstancias, sino un sabio mentor que él mismo pide a Judas que haga lo que el mundo consideraría una traición. Los superarás a todos, le dice Jesús a Judas en este texto, porque sacrificarás al hombre que me lleva. Pero para comprender la profundidad de esta historia, tenemos que sumergirnos en el mundo que existía en los albores del cristianismo. Un mundo en el que diferentes grupos de creyentes discutían no solo sobre quién era Jesús, sino sobre la propia naturaleza de la realidad, sobre lo que es bueno y malo, sobre el sentido de la existencia humana. Imaginemos los primeros siglos de nuestra era. El Imperio Romano se extiende desde la brumosa Albión hasta las ardientes arenas de Egipto, uniendo bajo su dominio a decenas de pueblos, cada uno con sus propios dioses, tradiciones y creencias. En este abigarrado mundo de ideas surge una nueva religión, el cristianismo, pero dista mucho de estar unificada. Diferentes grupos de cristianos entendían las enseñanzas de Jesús de distintas maneras, y entre ellos destacaba una corriente especial, que los historiadores llamarían más tarde gnosticismo. La palabra gnosticismo procede del griego gnosis, conocimiento, pero no se trataba solo de conocimiento en el sentido moderno, no de un conjunto de hechos o habilidades. Era un conocimiento especial, místico, sobre la naturaleza del ser, sobre los misterios del universo, sobre quiénes somos realmente y cómo encontrar el camino hacia la verdadera liberación. Los gnósticos miraban el mundo con ojos muy distintos a los nuestros. Para ellos, la realidad visible no era la creación buena de un Dios amoroso. Al contrario, veían el mundo material como una trampa, una prisión para las chispas divinas aprisionadas en las almas humanas. Creían que el Dios verdadero e incognoscible estaba mucho más allá de este mundo, y que nuestro universo había sido creado por seres inferiores, arcontes y demiurgos, que ignoraban el mundo superior o intentaban deliberadamente mantener a la gente en la ignorancia. En su mitología, el demiurgo no es un villano en el sentido habitual, sino un ser ignorante o limitado que, al crear el mundo, se creyó una deidad suprema. A veces se le representaba como Yaldabaoth o Saklas, nombres que suenan a conjuros de antiguos papiros mágicos. Este demiurgo creó el universo material, inconsciente de la existencia del Dios verdadero e inefable que habita en reinos de luz más allá
de la comprensión. Para los gnósticos, la salvación no llegaba a través de la fe o las buenas obras en el sentido tradicional, sino a través de la gnosis, una iluminación repentina que revelaba la verdadera naturaleza del hombre. Creían que en cada persona, o al menos en unos pocos elegidos, estaba contenida una chispa de luz divina, una parte del verdadero Dios que languidecía en la prisión del cuerpo material. La tarea consistía en despertar esta chispa, realizar la propia naturaleza divina y encontrar el camino de regreso al reino de la luz. Esta filosofía era radicalmente distinta del cristianismo que conocemos hoy. Mientras que el cristianismo canónico veía el mundo como una creación de Dios, aunque manchada por el pecado, los gnósticos veían el acto mismo de la creación como un error o incluso un acto malicioso. Mientras que los cristianos tradicionales esperaban una resurrección en la carne y una transformación del mundo, los gnósticos soñaban con una liberación completa de la materia y un retorno a un estado incorpóreo del espíritu. En este contexto, la figura de Jesús adquirió un significado muy especial. Para los gnósticos, no era Dios que se hizo hombre en el sentido tradicional. Más bien, era un mensajero de los reinos superiores, un eón o manifestación del Logos que vino al mundo para traer la gnosis, el conocimiento secreto de cómo salir de la prisión material. Sus enseñanzas no trataban tanto del amor y el perdón como del despertar y la iluminación. Muchos textos gnósticos muestran a Jesús riendo, no con alegría, sino con ironía o compasión por quienes no comprenden la verdadera naturaleza de la realidad. En el Evangelio de Judas vemos precisamente a un Jesús así, que se ríe de los discípulos que adoran a un Dios falso y ofrecen sacrificios al demiurgo, sin darse cuenta de que la verdadera deidad está más allá de este mundo. Los gnósticos distaban mucho de ser un movimiento único. Había muchas escuelas y corrientes entre ellos, cada una con sus propias peculiaridades y matices en la comprensión de la cosmología y las vías de salvación. Estaban los setianos, que veneraban al bíblico Set como encarnación de la sabiduría divina. Estaban los cainitas, que daban la vuelta a las historias bíblicas, convirtiendo en héroes a quienes la tradición consideraba villanos. Caín, los habitantes de Sodoma, lo que es más importante para nuestra historia, Judas Iscariote,
Los cainitas sostenían que los malos bíblicos eran en realidad los portadores del verdadero conocimiento, rebeldes contra la tiranía del demiurgo. Según su interpretación, Caín mató a Abel no por celos, sino porque comprendía la depravación del mundo. Los habitantes de Sodoma fueron castigados no por sus pecados, sino por su deseo de liberarse de las leyes opresivas de un Dios falso. Y Judas, en esta tradición, no se convirtió en un traidor, sino en un héroe, el único discípulo que comprendió la verdadera misión de Jesús. Estas ideas pueden parecernos extrañas o incluso chocantes, pero reflejaban la profunda desilusión y crisis espiritual que vivían muchas personas en los primeros siglos de nuestra era. El mundo parecía a menudo un lugar de sufrimiento e injusticia. Guerras, enfermedades, esclavitud, desigualdad social. Todo ello llevaba a las personas pensantes a preguntarse: ¿podría un Dios bueno ser responsable de semejante realidad? El gnosticismo ofrecía una respuesta radical. No, el Dios verdadero creó el mundo. Todo el mal y el sufrimiento provienen del hecho de que estamos aprisionados en la creación de un demiurgo inferior e imperfecto. Pero tenemos esperanza. La chispa de luz divina que llevamos dentro puede despertarse y podemos encontrar el camino de vuelta al reino del Dios verdadero. En esta cosmovisión, la muerte del cuerpo no era una tragedia. Al contrario, era una liberación del espíritu de su prisión material. Por eso, cuando Jesús, en el Evangelio de Judas, pide a su discípulo elegido que le ayude a deshacerse de su caparazón físico, no se trata de una petición de traición, sino del mayor acto de amor y comprensión. En los siglos II y III de nuestra era, el mundo cristiano era como un hervidero de ideas, donde cada comunidad, cada maestro, cada copista de textos sagrados podía aportar su granito de arena a la comprensión de quién era Jesús y qué significaban sus enseñanzas. Imagina este mundo. Aún no existe una jerarquía eclesiástica unificada. No hay una lista generalmente aceptada de libros sagrados. No hay dogmas que definan los límites de la fe. Solo hay una multitud de voces, cada una de las cuales afirma que es la única que guarda la verdad auténtica. En los scriptoriums alejandrinos, los escribas se inclinaban sobre rollos de papiro a la luz de lámparas de aceite, trazando meticulosamente cada letra de textos que consideraban sagrados. Aquí podrían estar copiando el Evangelio de Tomás
con sus crípticos dichos de Jesús. Allí el Evangelio de María, donde María Magdalena aparece como la discípula elegida que recibió revelaciones secretas. En un rincón de la ciudad, los cristianos gnósticos estudiaban complejos esquemas cosmológicos que explicaban el origen del mundo a partir de un Padre incognoscible. En otro, los seguidores de enseñanzas más tradicionales leían las cartas de Pablo y reflexionaban sobre la resurrección en la carne. En medio de esta diversidad de voces se encontraba el Evangelio de Judas, un texto que ofrecía quizá la reevaluación más radical de las ideas cristianas fundamentales. Este texto no se limitaba a ofrecer una interpretación diferente de los hechos, sino que ponía patas arriba todo el sistema de valores. Para comprender lo revolucionario que fue esto, basta con observar las actitudes ante el martirio. Para la mayoría de los cristianos de la época, el martirio era la máxima expresión de la fe, una forma de asemejarse a Cristo, de dar testimonio de la verdad de sus creencias. Los cristianos se lanzaban a la arena de los leones cantando salmos. Aceptaban la tortura sin renunciar a su fe y eran honrados por la comunidad como héroes y santos. Pero en el Evangelio de Judas vemos una actitud muy diferente. Cuando Jesús dice a sus discípulos que sufrirán por él, el texto casi se burla de la idea. Hay de los que sacrifican a Saclas, dice, refiriéndose al demiurgo, el falso dios de este mundo. Según la interpretación gnóstica, sufrir por la fe es aceptar las reglas del juego del demiurgo, permanecer en su trampa. La verdadera liberación, según este texto, no llega a través del sufrimiento, sino del conocimiento, no imitando la pasión de Cristo, sino comprendiendo la naturaleza ilusoria de todo sufrimiento. La muerte del cuerpo no es una tragedia, sino una liberación, y no tiene sentido aferrarse a la envoltura material o defenderla heroicamente. Esta filosofía no era solo una diferencia teológica, sino que tenía serias implicaciones prácticas. Mientras que el cristianismo canónico exigía firmeza ante la persecución, muchos gnósticos preferían evitar el conflicto con las autoridades. ¿Por qué sufrir por una ilusión? ¿Por qué defender algo de lo que hay que liberarse? Esta actitud no podía sino provocar una aguda oposición por parte de aquellos líderes cristianos que veían en el martirio la base de la fe. Ireneo de Lyon, un obispo que vivió en la segunda mitad del siglo II,
se convirtió en un oponente particularmente activo de las enseñanzas gnósticas. Su obra Contra las herejías es una refutación detallada de las diversas escuelas gnósticas, incluida posiblemente la tradición a la que pertenecía el Evangelio de Judas. Ireneo estaba bien versado en las doctrinas que criticaba, como puede percibirse en cada línea de sus polémicos escritos. No se limitaba a rechazar las ideas gnósticas como falsas. Analizaba cuidadosamente su lógica interna para mostrar exactamente dónde pensaba que los gnósticos se habían desviado del camino de la verdad. Su crítica se dirigía no solo contra doctrinas concretas, sino contra el propio planteamiento de los gnósticos a la hora de entender el cristianismo. Mientras que los gnósticos afirmaban que las verdaderas enseñanzas de Cristo eran secretas, transmitidas solo a unos pocos discípulos selectos, Ireneo insistía en la apertura y accesibilidad pública del mensaje evangélico. Mientras los gnósticos creaban complejos sistemas cosmológicos con muchos seres intermedios entre el Dios verdadero y el mundo material, Ireneo defendía la simplicidad de la creencia en un Dios que creó el mundo por amor. Pero lo más fundamental era la diferencia de actitud hacia el mundo material. Para Ireneo, como para la mayoría de los cristianos de su tiempo, el mundo era una creación de un Dios bueno, aunque corrompido por el pecado. La encarnación de Cristo no fue el descenso de un ser divino a la prisión de la materia, sino un acto de amor divino para la salvación y transformación de la creación. La resurrección en la carne no fue una liberación del cuerpo, sino su glorificación. Estas diferencias pueden parecernos sutilezas, puramente teológicas, pero en aquella época definían no solo la forma de entender la fe, sino también el modo de vida de las comunidades cristianas. Una comunidad que seguía las enseñanzas de Ireneo organizaba su vida en torno a la Eucaristía, el sacramento en el que el pan y el vino se convertían en el cuerpo y la sangre de Cristo, confirmando la realidad de la encarnación y la promesa de la resurrección corporal. Una comunidad así podía abrazar el martirio como forma de asemejarse al Salvador sufriente. Una comunidad que siguiera las enseñanzas gnósticas podría ver la Eucaristía más como un símbolo de alimento espiritual y el sufrimiento como una ilusión de la que hay que liberarse mediante una comprensión correcta. Su práctica espiritual no pretendía transformar el mundo, sino liberarse de él. En este contexto, queda claro
por qué el Evangelio de Judas y textos similares no pudieron incluirse en el canon emergente del Nuevo Testamento. El proceso de canonización no fue un acto puntual, sino una larga evolución en la que las comunidades cristianas fueron determinando qué textos reflejaban la auténtica enseñanza apostólica y cuáles eran distorsiones posteriores. A finales del siglo Zhou, ya existía un consenso bastante amplio de que los 4 evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, transmitían realmente una tradición fiable sobre Jesús. Estos textos se citaban como fuentes fidedignas, se utilizaban en el culto, se copiaban y circulaban por todo el mundo cristiano. Al mismo tiempo, textos como el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, diversos apocalipsis y revelaciones fueron quedando relegados a la periferia. Se leían en algunas comunidades, pero no recibieron la amplia aceptación que caracterizaba a los escritos canónicos. Teólogos como Ireneo los criticaron abiertamente como apócrifos, escritos secretos y espurios que distorsionaban las verdaderas enseñanzas de Cristo. Es interesante que la palabra apócrifo, que hoy entendemos simplemente como no canónico, tuviera originalmente un doble significado. Por un lado, significaba secreto, oculto, y en este sentido, los gnósticos podían incluso enorgullecerse de que sus textos fueran apócrifos, ya que el verdadero conocimiento, según su creencia, debía permanecer secreto, accesible solo a los iniciados. Por otra parte, los críticos del gnosticismo utilizaban la misma palabra en el sentido de espurio, falso, dando a entender que estos textos no eran de auténtico origen apostólico. Esta lucha por definir la autenticidad no era solo una disputa académica. Determinó el futuro del cristianismo como religión. Si hubiera prevalecido la interpretación gnóstica, el cristianismo podría haberse desarrollado en una dirección muy diferente, como una enseñanza esotérica para los elegidos, centrada en la iluminación individual y la liberación del mundo material. En su lugar, prevaleció una concepción del cristianismo como religión de encarnación, comunidad y transformación del mundo. Pero la historia rara vez es inequívoca, e incluso la ortodoxia victoriosa ha conservado algunos elementos que pueden encontrarse en los textos gnósticos. La tradición mística del cristianismo, el ideal monástico de renuncia al mundo y las ideas sobre los significados secretos de las Escrituras se hacen eco de motivos gnósticos
de una forma u otra. Y quizá, por eso, el Evangelio de Judas sigue preocupándonos hoy. Plantea preguntas que la humanidad siempre se ha hecho. ¿Qué es la realidad? ¿Podemos fiarnos de lo que vemos? ¿Tiene sentido el sufrimiento? ¿Es posible la liberación de las limitaciones de la existencia humana? Cuando la National Geographic Society dio a conocer al mundo el Evangelio de Judas, restaurado en el año 2006, fue toda una sensación. Imagínense ruedas de prensa a rebosar de periodistas, documentales, libros, debates interminables en Internet. Parecía que un antiguo papiro que había yacido en las arenas de Egipto durante 17 siglos hablaba de repente con la voz de la modernidad, tocando los puntos más dolorosos de nuestro tiempo. Había un aroma de sensacionalismo en el aire. Ese olor especial del frenesí mediático, cuando parece que está a punto de revelarse algo que cambiará nuestra forma de ver el mundo. Los titulares estaban llenos de palabras como la rehabilitación de Judas, el Jesús alternativo, el misterio que la Iglesia ocultó. Muchos vieron en este texto la confirmación de sospechas largamente sostenidas de que el cristianismo oficial ocultaba alguna verdad importante, de que existía una otra versión de los hechos que había sido deliberadamente ocultada. Pero cuanto más profundizaban los eruditos en el texto, más complejo se volvía el panorama. El entusiasmo inicial fue sustituido por valoraciones más sobrias. Sí, el Evangelio de Judas presenta a Judas bajo una luz positiva. Pero, ¿significa eso que era realmente un héroe y no un traidor? Sí. Este texto ofrece una interpretación radicalmente distinta de los hechos. Pero, ¿podemos considerarlo más fiable que la versión canónica? Las opiniones de los eruditos modernos están divididas. Algunos vieron en el Evangelio de Judas un intento de los cristianos gnósticos de crear una mitología alternativa en la que sus valores y cosmovisiones recibieran una justificación evangélica. Otros advierten contra un entusiasmo excesivo, recordando que el texto fue escrito un siglo después de los supuestos hechos por personas que nunca conocieron a los Jesús y Judas históricos. De hecho, si queremos entender lo que ocurrió en Jerusalén en los años 30 del siglo Punda, el Evangelio de Judas no puede ayudarnos. Es una narración de personajes ficticios que especulan sobre cosas que escapan a la comprensión de los personajes históricos reales. La cosmología gnóstica
con todos sus eones, arcontes y demiurgos, fue el producto de la especulación filosófica del siglo II, no de las enseñanzas de un predicador palestino del siglo I, pero esta es la paradoja de la investigación histórica. A veces, textos que no nos dicen nada sobre el pasado nos dicen mucho sobre la época de su creación. El Evangelio de Judas es una ventana abierta al mundo de la controversia cristiana primitiva, a la atmósfera de indagación espiritual y experimentación teológica que caracterizó los siglos II y XIII. El Evangelio de Judas no está solo en el contexto de la literatura gnóstica. Se hace eco de otros textos de la biblioteca de Nag Hammadi, esa asombrosa colección de escritos gnósticos que se encontró en Egipto en el año 1945. El apócrifo de Juan, con su elaborada cosmogonía, y el Evangelio de María, donde el motivo del discípulo elegido que recibe revelaciones especiales le son particularmente próximos. En el Evangelio de María, María Magdalena desempeña el papel de discípula elegida. Como Judas en nuestro texto, es la única que comprende la verdadera naturaleza del Maestro y recibe de él instrucciones secretas. Y, como Judas, suscita el desconcierto e incluso la hostilidad de los demás discípulos, que no pueden creer que una mujer sea capaz de recibir revelaciones que no están a su alcance. Este paralelismo demuestra que la imagen de Judas como héroe en el Evangelio gnóstico no es accidental. A los gnósticos les encantaban las paradojas, la inversión de los papeles conocidos. Si en la tradición convencional Judas es un traidor, que se convierta en un héroe. Si María Magdalena es solo una de las seguidoras, que se convierta en la discípula elegida. Si el mundo material parece la creación de un Dios bueno, que sea la trampa del demiurgo. Pero detrás de estas aparentes inversiones había un serio programa teológico. Los gnósticos no se limitaban a jugar a los contrarios, sino que ofrecían una visión del mundo radicalmente distinta, en la que lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, se distribuían de un modo muy diferente al del cristianismo tradicional. A este respecto, resulta especialmente interesante comparar el Evangelio de Judas con otros textos gnósticos, como el segundo tratado del Gran Seth o el Apocalipsis de Pedro. En estos escritos también vemos a un Jesús risueño que observa lo que sucede como desde fuera, sin identificarse completamente con su envoltura corporal.
En el Apocalipsis de Pedro, Jesús muestra incluso a Pedro cómo está siendo crucificado. Pero él mismo permanece a su lado, sonriendo, porque solo sufre su forma material, mientras que su verdadera esencia es invulnerable. Estos paralelismos nos ayudan a comprender que el Evangelio de Judas no fue un experimento aislado, sino parte de toda una corriente de pensamiento cristiano que intentó dar sentido a las enseñanzas de Jesús en categorías radicalmente distintas de las utilizadas por la ortodoxia emergente. Sin embargo, los intentos modernos de presentar este texto como una versión más auténtica de los hechos evangélicos se han topado con serias críticas no solo de los cristianos tradicionales, sino también de los historiadores. Algunos estudiosos han señalado la contradicción inherente a tratar de rehabilitar a Judas con un texto que es intrínsecamente antijudaico. De hecho, el gnosticismo en su conjunto se caracterizaba por una actitud extremadamente negativa hacia el judaísmo. El Dios creador judío, Yahvé, era regularmente objeto de desprecio e ira en los textos gnósticos. Los profetas de Israel eran vistos como secuaces de un Dios falso. Muchos grupos gnósticos violaban deliberadamente las leyes judías. Por ejemplo, trabajando deliberadamente en sábado o comiendo alimentos prohibidos, creyendo que estas violaciones eran actos de liberación de la tiranía del demiurgo. En este contexto, la transformación de Judas en héroe puede entenderse no como una rehabilitación de una figura histórica concreta, sino como un elemento más de la polémica antijudaica. Judas se convierte en símbolo de una ruptura con la tradición judía, una traición al Dios falso en aras del Dios verdadero. Los intentos de los autores modernos de utilizar esta imagen para reconciliarse con la herencia judía parecen, por decirlo suavemente, problemáticos. Pero quizá lo más interesante de los debates contemporáneos en torno al Evangelio de Judas es cómo reflejan nuestra propia época. En una época en la que se cuestiona la autoridad de las instituciones tradicionales, en la que la gente busca fuentes alternativas de la verdad, en la que las teorías de la conspiración y el conocimiento secreto son populares, el texto gnóstico encuentra un público inesperadamente agradecido. La idea de que existe una verdad oculta que las autoridades oficiales, ya sean eclesiásticas, estatales o científicas, intentan ocultar al pueblo, resuena profundamente en los sentimientos contemporáneos. La imagen de Judas como un héroe incomprendido
que sabía algo importante de lo que los demás no se daban cuenta. Encaja fácilmente con las ideas modernas sobre el individualismo y la importancia de la revelación personal. En este sentido, la popularidad del Evangelio de Judas no habla tanto de su valor histórico como de las necesidades espirituales de nuestro tiempo. Vivimos en una época en la que muchas personas se sienten alejadas de las formas tradicionales de religiosidad, pero al mismo tiempo tienen una profunda necesidad de sentido espiritual. Las ideas gnósticas, con su énfasis en la percepción personal, la crítica del mundo material y la búsqueda de verdades ocultas, parecen sintonizar notablemente con estos sentimientos. Y sin embargo, cuando los debates académicos y el ruido mediático amainan, cuando nos quedamos a solas con el antiguo papiro y sus enigmáticas líneas, surge una pregunta más profunda. ¿Qué nos dice este texto sobre la naturaleza misma de la fe y la verdad? Quizá el principal valor del Evangelio de Judas no es que ofrezca una versión correcta de los hechos, sino que nos recuerda la complejidad y el carácter polifacético de la búsqueda humana de sentido. En los primeros siglos del cristianismo, la gente intentó comprender quién era Jesús y qué significaban sus enseñanzas. Igual que nosotros, intentamos comprenderlo hoy. Crearon diferentes interpretaciones, diferentes mitologías, diferentes sistemas de significado, y cada uno reflejaba no solo su comprensión de lo divino, sino también sus propias esperanzas, temores y aspiraciones. La visión gnóstica del mundo como una prisión de la que hay que escapar puede parecer sombría y desesperada, pero tiene su propia belleza. La belleza de una búsqueda indomable de la trascendencia, de un rechazo a aceptar como definitivas las limitaciones de la realidad visible. El Jesús risueño del Evangelio de Judas no ríe por crueldad, sino por la alegría de quien ve más allá de la ilusión. Y cuando leemos estas antiguas líneas a la luz de una lámpara de mesa, en el silencio de la noche, tal vez estemos en contacto con el mismo eterno deseo humano de ir más allá de lo ordinario, de encontrar sentido en el caos aparente, de oír la voz de la verdad en la polifonía de opiniones e interpretaciones. Buenas noches, queridos oyentes. Que vuestros sueños no estén llenos de ansiedad y duda, sino de la suave luz de comprender que la búsqueda de la verdad no es una carrera con una única meta, sino un viaje sin fin en el que cada paso
abre nuevos horizontes. Hasta la próxima, en que viajaremos juntos de nuevo al maravilloso mundo de los sueños humanos de sentido y trascendencia.